la suma de esos tres elementos le llamamos la valorización del mes, ¿ya? A sumar al costo de los trabajos que he realizado, le he añadido de manera proporcional los gastos generales y le he añadido de manera proporcional la utilidad, a eso le llamamos la valorización del mes. ¿Ya? A eso. Esto no es un valor que no se conozca, esto es un valor conocido. No puede proyectarse, no puede colocarse un valor que no se ha ejecutado. Para eso está la supervisión. Para eso está la supervisión. Lo que tienes que recordar que estos costos de los trabajos se han calculado a partir de un metrado, ¿ya? De un metrado ejecutado multiplicado por un análisis de precios unitarios. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, ¿cuál es el detalle? El detalle es que este análisis de precios unitarios está en base a los costos del presupuesto del expediente técnico, o sea, tiene una fecha anterior a la ejecución y a veces es más de 2 meses, mucho más tiempo. Entonces, eso significa que el contratista está gastando, comprando materiales, pagando equipos y pagando incluso al personal, pero él está cobrando con un costo de un tiempo atrás, ¿ya? Eso significa que puede existir una variación del precio, ¿ya? Una variación del precio. Como yo trato de que no exista, trato de reajustar, lo hago a través de un reintegro, ¿no? Reintegro. Entonces el reintegro es producto de la variación del precio desde el mes de fecha del presupuesto del expediente técnico y el mes de ejecución de la obra, ¿ya? Y el mes de ejecución de la obra. Entonces va a existir un reajuste, ¿no? Ese reajuste se da a través de un valor de K, ¿ya? De un valor de K, que es producto de resolver una sumatoria, ¿ya? Y de ahí calcular el reintegro. ¿El reintegro a qué va a ser igual? El reintegro va a ser igual a la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1, ¿ya? A eso nos referimos con el tema del reintegro, ¿no? Sumo los dos valores y le añado el IGB y a eso le llamamos valorización del periodo que se está evaluando. El valor de K sale producto de resolver la fórmula polinómica, ¿ya? Por ejemplo, acá, dentro de los documentos que se les ha pasado, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una fórmula polinómica, ¿ya? Una fórmula polinómica. Tenemos ahí los monomios, que son los sumandos, ¿ya? Los monomios, que son los sumandos, y no es más que colocar sus valores, ¿ya? Sus valores y resolver la fórmula, pues, ¿no? Yo voy a encontrar este valor de MMN, va a ser un valor estadístico del índice unificado que emite el INI durante todos los meses, ¿ya? Y directamente lo resuelvo, ¿no? Lo resuelvo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos el índice 47, que es mano de obra. Acá tenemos un segundo monomio que está conformado por 3 índices. Acá tenemos otro monomio que está conformado por 2 índices, dólar y madera. Acá tenemos otro de 2 índices. Y acá tenemos su solución, ¿no? Simplemente se han colocado valores de cada uno de estos índices que emite el INI y al final se ha sumado, ¿no? Por ejemplo, acá me sale el valor de K, me está saliendo 1.06, 1.065, 1.069, ¿no? Yo ya les dije qué significa esto, que el precio ha subido desde la fecha del expediente hasta el mes de ejecución, ¿ya? Hasta el mes de ejecución. Entonces, de esa manera voy resolviendo la forma. Y ya que esto es el valor de K,
hallar el reintegro es bastante sencillo, ¿no? La valorización del mes, ¿no? Multiplicado por el valor de K menos 1. Con esto encuentro el reintegro. ¿Ya? A esto se refiere. ¿No? Yo les había mostrado esto el día de ayer, ¿no? Les había mostrado esto, ¿no? Entonces voy a tener, ahí, ¿no? Voy a tener un valor de K menos 1 y se multiplica directamente con el avance, el avance ejecutado, ¿ya? El avance ejecutado. Listo, hasta ahí estamos bien. Pero hay que recordar que la norma habla de dos condiciones de las obras, ¿ya? Obras atrasadas, ¿ya? Obras atrasadas, ¿ya? Y obras permanentemente, ¿ya? Permanentemente adelantadas, ¿ya? Adelantadas. ¿Y esto en base a qué? En base al Decreto Supremo 011 del año 79, ¿no? Del año 79, ¿ya? Esto dice, solo hay dos condiciones para las obras, o está atrasada o está adelantada, o está permanentemente adelantada, ¿ya? Si la obra está atrasada, y para eso tengo que mirar los acumulados de las valorizaciones, yo voy a tener una condición, ¿ya? Una condición. Pero ¿contra qué voy a comparar para saber si mi obra está atrasada o no? Hay que recordar que para la firma del contrato nosotros presentábamos una programación de obra. O sea, va a existir una programación, ¿no? De avance de obra, ¿no? Como es este caso, de avances programados. Y acá se ha comprometido en ejecutar durante los 3 primeros meses estas cantidades, ¿no? Estas cantidades. Eso es el compromiso. Esto le llamamos el calendario de obra, ¿no? El famoso CAO, el calendario de obra vigente, ¿ya? El calendario de obra vigente. Entonces voy a tener una programación inicial, ¿no? Le vamos a llamar el avance programado. De ahí voy a tener, cuando ya ejecute la obra, voy a tener avances reales o avances ejecutados. Entonces yo voy a comparar todo el tiempo, ¿qué cosa? Los acumulados. Si el programado es mayor, el acumulado programado es mayor al acumulado ejecutado, prácticamente mi obra está atrasada. Si mi avance ejecutado es mayor a mi programado, mi obra estaría en condición de permanentemente adelantada. ¿Esto qué nos da? Esto nos va a dar dos escenarios. ¿Cómo así? A la hora que yo encuentro el reintegro, recuerda la fórmula, valorización del mes por el valor de K menos 1, esta era la fórmula para encontrar el reintegro. Si tú usas acá la valorización del mes, tendrás un reintegro ejecutado. Pero si usas la valorización programada, o sea, el monto que te programaste realizar, vas a tener un reintegro programado. Y a eso se refiere acá. Tengo reintegro programado y al mismo tiempo tengo un reintegro ejecutado. La pregunta es, ¿cuál de estos dos reintegros te van a reconocer? Y va a estar en función a si tu condición es permanentemente adelantada o atrasada. Si estás permanentemente adelantado, la cosa es más sencilla, se te va a reconocer el reintegro ejecutado. Así de simple, si estás adelantado, ¿ya? Si estás adelantado, se te va a reconocer rápidamente el reintegro, ¿ya? El reintegro ejecutado. Pero si tu obra está atrasada,
el reintegro va a tener un límite. ¿Cómo así? O sea, recuerda que tienes dos reintegros, uno programado y uno ejecutado. Pero si estás atrasado, el reintegro al que vamos a llamar un tercer reintegro, le vamos a llamar reintegro reconocido. Reconocido. ¿Ya? El reintegro reconocido va a tener un límite. ¿Y cuál va a ser ese límite? Primero va a ser el acumulado de reintegro programado. ¿Ya? O sea, nunca el ejecutado va a poder superar al reintegro programado. Vas a tener un límite. ¿Ya? Vas a tener un límite. O también el reintegro del mes no va a poder superar al reintegro acumulado pagado. ¿Ya? Acumulado pagado. Esas son las dos condiciones que te dicen. Por ejemplo, acá, mira. Mira el acumulado programado, 511. ¿Ya? Imaginemos que el cálculo salió bien, o sea, el reintegro valorización del mes multiplicado por K menos 1. Ya está. Mira el acumulado del reintegro ejecutado, 516. Pero mira tu obra. Tu obra está atrasada. Eso quiere decir que no te pueden pagar 516, porque como tu obra está atrasada, tu límite es el reintegro programado. Entonces, mira, ¿cuánto se le paga? Se le tiene que reconocer menos, ¿ya? Se le tiene que reconocer menos. Ese sería tu límite. El límite prácticamente sería acá 516, y yo tendría que hacer esto menos esto. Ahí está. ¿No? No, acá sería 511, disculpe, 511. 445 se te tendría que reconocer. Y ya no 450 como había salido el reintegro EGQ. ¿Ya? Eso, hay un límite, o sea, hay una especie de castigo, podría ser así, ¿no? Una especie de castigo si estás atrasado. Si estás atrasado, solo se te va a reconocer lo que te programaste, ¿ya? El reintegro programado. Eso para que lo tengan presente, ¿ya? Lo tengan presente. Mira acá. Entonces, cuando tu obra estás ejecutando, este valor es el que va a cambiar. Esto nunca cambia. ¿Por qué no cambia? Porque estos son los trabajos ejecutados. Pues esto no va a variar. El único que varía es este reintegro. Si tu obra está atrasada o está permanentemente adelantada. ¿Ya? Listo. Acá también hay un ejemplo que les he pasado de obra adelantada, donde calculamos igual, calculamos el reintegro programado, el reintegro ejecutado, y hay un reintegro reconocido. ¿Ya? Pero cuando está adelantado la cosa es más fácil, solamente te pagan lo ejecutado, no miran ni siquiera el programado. ¿Por qué? Porque el ejecutado va a ser mayor, porque estás adelantado, ¿no? Porque estás adelantado. ¿Ya? Siempre se te va a pagar el reajuste o el reintegro ejecutado. ¿Ya? Ejecutado. Listo. ¿Ya? Hasta ahí. Esas son las dos condiciones de la obra. ¿Ya? Las dos condiciones de la obra. Acá el ingeniero Carlos nos hace una consulta y nos dice, si mi obra está atrasada, ¿qué pasa con la amortización del adelanto directo? Si la valorización no cubre dicha amortización. Ya, el que pasa, mi ingeniero Carlos, es que ahorita vamos a entrar a ver cuáles son las fórmulas de amortización. Y en base a ello tú vas a poder determinar si es cierto lo que tú estás mencionando. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poder determinar. ¿Ya? Vamos a poder determinar. Acá también en casa con la amortización del adelanto. Ya. Pero hasta ahí está claro, ¿no? Hasta ahí está claro. Ya, hasta ahí está claro. Las obras permanentemente adelantadas, acá están todas las expresiones de la norma del Decreto Supremo 011. ¿Ya? Expresiones del Decreto Supremo 011. Bien, listo, ya está. El problema pasa cuando, y respondiendo al ingeniero Carlos, las valorizaciones que tienen adelanto directo. ¿Ya? Mejor dicho, las valorizaciones de obras donde se haya otorgado el adelanto directo,
¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de obra? ¿Ya? En este tipo de obra. Y nos vamos a ir a la norma. Y la norma en el artículo ya 183 nos habla de las amortizaciones de los adelantos. ¿Ya? Nos habla de las amortizaciones de los adelantos. Y ahí le voy a responder al ingeniero. Nos dice que el adelanto directo, acá está, las amortizaciones del adelanto directo, en el artículo 183.1 del reglamento de la ley de contrataciones, nos dice que se realiza mediante descuentos proporcionales, dice. Un descuento proporcional de la valorización. Hay que recordar que la amortización es una devolución. ¿Ya? Devolución. ¿Ya? Voy a devolver el dinero. ¿Ya? Entonces, si me dice que es de manera proporcional, ingeniero, usted, la pregunta es, ¿puede darse el caso que la amortización sea mayor a la valorización? Entonces lo graficamos para entenderlo. ¿Ya? Lo graficamos para entenderlo. Igual lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Vamos a abrir. Pero imagínate que te hayan prestado, ¿ya? Imagínate que te hayan prestado como adelanto directo, vamos a suponer, ¿les parece? El 10%, ¿ya? El 10% del monto del contrato, ¿ya? El 10% del monto del contrato. ¿Ya? No importa el monto ahorita, no hay problema, lo que quiero que entiendas es la idea. Acabamos de leer lo que dice, ¿no? El adelanto directo, la amortización es de manera proporcional. Imagínate que en la valorización 1, tú estés valorizando los trabajos, más los gastos generales, más las utilidades, que son proporcionales, te haya salido, no sé, un número, ¿le parece 50,000? Tú estés valorizando 50,000. La pregunta es, ¿cuánto será mi amortización del adelanto directo? Y solamente deduciendo lo que dice la norma. La norma dice que yo tengo que devolver amortizaciones proporcionales durante las valorizaciones. Entonces, ¿cuánto va a ser mi amortización 0,1? Allá. Como es proporcional, va a ser el 10% de 50,000 soles, ¿no? El 10% de 50,000 soles. ¿Cuánto será la amortización? 5,000. Ahí está, 5,000. Eso es lo que dice la norma. Entonces, el ingeniero nos ha respondido, creo, allá. Acá está, ingeniero Carlos, ¿puede darse el caso que la amortización del adelanto directo supere a la valorización? Y la verdad es que no. No podría darse el caso. ¿Por qué? Porque vamos a amortizar de manera proporcional. Y esto te da otro indicio, mira, simplemente con lo que dice la norma. ¿Cuándo termino de amortizar el adelanto directo? A ver, deduciendo nomás lo que acabamos de mencionar. ¿Cuándo acabo de devolver el préstamo del adelanto directo? ¿Cuándo? Y tú dirás, ingeniero, la obra acaba en la última valorización. Y como es proporcional, usted va a terminar de devolver el dinero en la última valorización. O sea, cuando la obra alcance el 100%, prácticamente terminamos de amortizar el adelanto directo. ¿Ya? Eso es otro punto que deducimos. ¿Ya? Otro punto que deducimos de la expresión. ¿Ya? De la expresión. Sí, sí está claro esta parte, ¿no? Pero esto está textualmente, está acá en el PPT. ¿Ya? Textualmente está en el PPT. Acá la ingeniera Yanina nos dice una consulta. En las liquidaciones de contrato se toma siempre el menor comparando programado y ejecutado. El menor no podría decir ahí.
Una consulta en la liquidación de contrato se toma el menor comparado, el programado y ejecutado. Imagino que estamos hablando del reitero. ¿Ya? El reitero se toma, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, el Decreto Supremo 011 del 79. No se toma el menor. No se toma el menor. Lo que se toma es que tienes un límite para el reintegro, y ese límite es el reintegro programado, ¿ya? Está acá en el ítem A, ¿ya? Y en el ítem B, ¿ya? Pero no es el menor, sino que hay un techo, sí, que no puede superar, pero no es el menor. En nuestro ejemplo, nos había salido que tenía que pagar 450, ¿ya? Este era el reitero, y el otro, el programado era 423. Yo hubiera podido escoger 423 si escojo el menor, pero no he escogido el menor. Termino pagando 445. ¿Y por qué? Para que me dé el acumulado de 511, que es el límite programado, ¿ya? Que es el límite programado, ¿ya? Para responderle ahí a la ingeniera y que quede todo claro. Pero cualquier consulta la van haciendo. Ya está. Listo. Vamos a ver qué nos dice de las amortizaciones del adelanto directo. ¿Ya? No puede quedar ningún monto de adelanto sin ser amortizado. O sea, se tiene que devolver durante la valorización. No puede existir una amortización que vaya a la liquidación. Estoy hablando del adelanto directo. Se tiene que amortizar hasta la última valorización. ¿Ya? Debe ser devuelto en el transcurso de la ejecución de la obra. Si por casualidad hubiera una diferencia de los adelantos, se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente. Imagínate que me equivoque. Un poco difícil que me equivoque porque sabemos cuánto es el préstamo, ¿ya? Pero imagínate que si haya un error, se tiene que solucionar en la siguiente valorización, ¿ya? Valorización. Eso es lo que es. Acá está la fórmula. Acá está la fórmula. Esta es la fórmula para encontrar la valorización. Y si te das cuenta, es el porcentaje que te adelantaron multiplicado por la valorización. ¿Ya? Multiplicado por la valorización. Entonces, ahí yo he devuelto. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Por ejemplo, a ver por acá. A ver, vamos a ver por acá. Valorización de adelanto directo. Y voy a abrir por acá. Actualizar. Y acá está, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los reintegros. Y acá tenemos un cuadro para amortizar. ¿Ya? Ahorita vemos un ejemplo. ¿Ya? Acá un cuadro simplemente donde vamos a acumular las valorizaciones. ¿Ya? Vamos a acumular las valorizaciones. Obras con adelanto directo. Les quería poner algún ejemplo. Ya está. Ya está. Y ahorita buscamos para no demorarnos mucho por ahí. ¿Ya? No demorarnos mucho. Bien, hasta ahí tenemos la amortización. ¿Ya? Entonces no debería haber problema con el tema de la amortización. ¿Ya? Del adelanto directo. Ya está. Pero cuando nosotros nos prestan dinero, aparece el elemento de amortización, pero aparece también otro elemento.
y el otro elemento se llama la deducción, ¿ya? Entonces va a existir una deducción, ¿ya? Una deducción que no corresponde, ¿ya? Una deducción que no corresponde. Vamos a imaginarlo de esta manera. Voy a poner por acá para tener una hoja en blanco, ¿ya? Yo te había dicho que una valorización era así, valorización del mes, acá va el reintegro, ¿ya? La suma de estos dos que era valorización bruta, y acá debería ir la menos amortización, ¿no? Porque la amortización va a restar, pues, ¿ya? La amortización va a restar. La suma de estos dos me da la valorización neta, ¿no? De ahí viene el IGB y la suma es el saldo a pagar al contratista. Ya está, ¿ya? Pero cuando te han prestado dinero, mira, el reintegro ya sabes que es un valor producto de la variación del precio. Imagínate que el reintegro sea de esta manera, que lo estés viendo como una barra, ¿ya? Que lo estés viendo como una barra. La norma dice que cuando se te ha prestado dinero, en este caso adelanto directo, ¿ya? Adelanto directo, hay una pequeña parte del reintegro, ¿ya? Del reintegro calculado que no te corresponde, ¿ya? Que no te corresponde. O sea, de todo este reintegro, una pequeña parte no te corresponde. A esto se le llama la deducción. ¿Ya? La deducción. ¿Ya? Hay una de la variación del precio, ¿no? De cuánto ha variado el monto, hay una parte que no te corresponde. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la norma dice que no te debe corresponder? Porque lo que dice la norma es que para que tú hagas estos trabajos en el mes, no has usado solo tu capital, sino has usado capital de la entidad, ¿ya? Has usado capital de la entidad, has usado dinero de la entidad. Y como has usado dinero de la entidad, prácticamente no te correspondía. Esto se llama la deducción o reajuste del adelanto directo, ¿ya? Entonces hay una pequeña parte que no se te va a cancelar, ¿ya? No se te va a cancelar, ¿ya? Eso lo deben tener ustedes presente, ¿ya? Lo deben tener presente, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Ah, ya, para calcular eso, acá está la forma, ¿ya? Acá está la forma. Mira, la deducción se calcula adelanto directo dividido entre contrato. Si tú ves esto, este es el porcentaje del adelanto, la valorización del mes, el reajuste del mes, ya, esto es el K del mes de ejecución, y este caso A es el K del mes del adelanto. O sea, vamos a poder sacar un caso. Imagínate que acá se solicitó el adelanto directo, ¿ah? El adelanto directo. Esto fue en marzo. Entonces, el K del adelanto es el K de marzo, porque en marzo pidió el adelanto. Pero el adelanto se pide, pues, antes de iniciar la obra. Entonces, la obra inició acá en abril. Entonces, si la obra inició en abril, este K de acá debe ser el K de abril. ¿Ya? El K de abril. Entonces, vas a tener dos fórmulas diferentes, ¿no? Dos soluciones diferentes. En función a esto te sale la deducción de reajuste que no corresponde por el adelanto directo, ¿ya? Entonces existe una deducción, ¿ya? O sea, del reintegro se le va a quitar un poco, ¿ya? Se le va a quitar un poco del reintegro, ¿ya? Entonces cuando te dan adelanto, aparece la amortización y aparece la deducción, ¿ya? Y aparece la deducción, ¿ya? Y aparece la deducción. Sí, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Hasta ahí alguna consulta?
¿verdad? No hay, ¿no? No hay ninguna consulta. Listo, vamos viendo la otra parte y vemos un ejemplo, ¿ya? Y vemos algún ejemplo. Miren acá, ¿ya? Cuando tenemos el adelanto de materiales, cuando tenemos el